Y bienvenidos todos, seáis todos bienvenidos. Pues hoy tengo la gran bendición de poder entregar el mensaje que el Señor tiene para nosotros a través de la consideración de su palabra, de parte del contexto de lo que hemos leído hoy, de esta semana tan importante o estos acontecimientos tan importantes para nosotros. Hemos estado desde hace un par de semanas atrás ya en esta serie de mensajes de la temporada de Cuaresma, un tiempo para reflexionar, para preparar nuestros corazones, 40 días previos a la Pascua, la Pascua que es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos estado haciendo a través de una reflexión y contemplando las últimas frases, las últimas expresiones de Jesús en la cruz. Esta serie a la que le hemos llamado No hay amor más grande. Y son las palabras de Jesús en la cruz. Estas frases que son recogidas en los 4 evangelios y que en total son 7 frases, 7 expresiones o clamores. Y son expresiones que revelan lo más profundo del corazón, del mismo corazón del Señor Jesús en esos momentos tan importantes. Su pasión en ese lugar. Y es que, gracias hermano, y es que para nosotros los creyentes la crucifixión de Jesucristo sin duda es un evento central de nuestra fe. Es un recordatorio de su amor, de la gracia que hemos recibido. De hecho, es por eso que le hemos llamado a esta serie así, No hay amor más grande. Es la máxima expresión de amor que alguien puede tener. Y entonces, pues sí, claro, merece la pena seguir reflexionando y meditando en lo que sucedió en esa cruz. Porque fue ahí donde Jesús legalmente se convirtió en culpable de mi pecado y del tuyo. La semana pasada reflexionábamos en los momentos de abandono que Jesús sintió en la cruz, en los momentos de abandono por su Padre. Esas palabras registradas en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús exclamó a gran voz, dice la Escritura, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hoy continuaremos en esta serie tan especial con una frase registrada en el Evangelio de Lucas, pero que antes de contemplarla y reflexionar en ella, quisiera que me acompañes a ir directamente a aquel al que inspiró a los autores bíblicos, al Espíritu Santo, para pedirle su presencia y su dirección hoy. Que Él sea el que nos hable, que hable en nuestros corazones, que sea el que nos ayude a ser cada día más como nuestro Señor. Señor, te doy gracias por el privilegio que es tener tu palabra, la revelación escrita de tu palabra. Gracias porque no nos has dejado huérfanos, nos has enviado a tu Espíritu Santo. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, que nos muestres, nos recuerdes las palabras de Jesús y sobre todo que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a magnificar a Cristo en nuestra vida, Señor. Y que sea tu palabra transformando y atravesando nuestros corazones, que no sea palabras humanas, sino que sea sabiduría tuya y que sea poder tuyo, trayendo a la luz lo más profundo de nuestras intenciones y transformándonos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hay aspectos básicos de nuestra fe, de la fe cristiana, que a veces damos por sentado o que creemos que todo el mundo entiende o percibe como nosotros, ¿no? Incluso pueden ser frases o expresiones que usamos de manera muy natural, pero que no necesariamente significan lo mismo para todos, ¿no? Y no obstante, lo que para ti y para mí es algo obvio, no necesariamente lo es para todos. Y hablando o reflexionando un poco específicamente de la cruz, lo que la cruz significa como concepto o como símbolo, creo que culturalmente hablando se ha malinterpretado muchísimo del sentido original. Es muy frecuente ver hoy en día a gente, especialmente aquellos no religiosos, podríamos decir, que usan la cruz como algún tipo de medallón o amuleto, ¿no? Podemos ver atletas usándola, estrellas de rock,
y cuidado, no tengo nada contra el rock, me gusta mucho el rock, pero podemos ver a rockeros usando la cruz, tal vez ni siquiera sin saber, ¿no? ¿Cuál es el sentido real? O a lo mejor algunos partidarios de la nueva era que la usan por motivos totalmente distintos a los cuales los usaríamos nosotros, usaríamos la cruz. Y es que este instrumento diseñado y perfeccionado para torturar, con una indescriptible crueldad, para torturar, y no solo eso, sino llevar a una muerte lenta a aquellos que son torturados, ahora es símbolo de unidad, tal vez, tolerancia, espiritualidad, no lo sé, distintos otros conceptos ajenos a lo que inicialmente podría atribuirse a la cruz. Y lo que el apóstol Pablo en sus cartas escribe, lo presentó como la ofensa de la cruz, no es lo que es esa ofensa que lo que en la actualidad está reflejado en una reacción de incredulidad o rechazo al mensaje de la crucifixión de Cristo. Es a lo que Pablo le llamaba la ofensa de la cruz. Esto que provoca en aquellos que confían más en su propia sabiduría, en el poder humano o en su supuesto estándar moral, tal vez. Eso que provoca, esa reacción que provoca la cruz. Incluso yo creo que algunos identificándose a sí mismos como cristianos, pueden malinterpretar mal la cruz también. Interpretan que el hecho de que el Hijo de Dios murió en la cruz, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, debe significar que tenemos algún tipo de valor como seres humanos o como personas. Usamos la cruz como un símbolo que afirma el valor y la dignidad humana. Es muy común en algunas, incluso comunidades cristianas, escuchar esta expresión de es que tú vales la cruz de Cristo, tú vales la sangre de Cristo. Pero es muy distinto decir eso a decir tu pecado y mi pecado costó la cruz de Cristo. Pero claro, usando la cruz como un símbolo que afirma el valor y la dignidad humana, por supuesto que entonces el evangelio presentado de esa manera no representa ninguna ofensa para nadie. Representa un símbolo de valor y de empoderamiento. Sin embargo, el mensaje de la cruz es per se incómodo, es ofensivo para algunos, porque a nadie le gusta que le digan que es pecador, a nadie le gusta que le digan que no es tan bueno como cree, e incluso que es incapaz de tener una correcta relación y una correcta posición delante de Dios por sí mismo, por sus propios méritos. A ninguno de nosotros nos gusta escuchar eso. A nuestra naturaleza pecaminosa no nos gusta escuchar eso. Definitivamente cuando presentamos el mensaje de la cruz, y en especial a una sociedad posmoderna como la que vivimos hoy en día, entre más se entiende o la gente entiende lo que significa verdaderamente, más lo rechazará y buscará justificarse. A menos que sea el Espíritu Santo mismo haciendo una obra de convicción de pecado en el corazón. Pero no obstante a todo esto, en la Escritura tenemos un gran ejemplo y esperanza. El pasaje de hoy, en el que vamos a reflexionar, nos muestra una escena de gracia inagotable por parte de Jesús, aún en los momentos de agonía, pero también la posición de un corazón correcto, un corazón arrepentido, también en momentos de agonía. Y claro, estoy hablando de esta escena de Jesús entre dos malhechores, entre dos criminales. Creo que para ninguno de nosotros es cómodo hablar de la muerte. Es un tema complicado, es un tema que a veces tenemos que tratar con mucho cuidado, y menos cuando alguien está en sus últimos momentos de vida. Tal vez muchos de nosotros tenemos algunas historias familiares. Ahora que tengo la bendición de tener a mis padres por acá en unas semanas, unos días, estaba hablando con ellos respecto a testimonios, tanto de los últimos momentos de mi abuela antes de morir, o de un tío que
que un tío específicamente hablando que su vida vivió apartado del Señor, y a lo mejor tienes muchas historias como estas. Gente que vivió para sí mismos haciendo daño y haciéndose daños a sí mismos. Pero que así en el umbral de la muerte, cuando ya parecía que no quedaba más tiempo, tal vez tú o alguien les compartió el Evangelio y aceptan a Jesús como su Salvador en el último instante. Es en casos como estos que pensamos que habría sido mucho mejor que la fe, que depositaran su fe en Jesús antes, que viniera antes, en una etapa más temprana de su vida. Sin embargo, así es la gracia de Dios. Se extiende hasta el último momento de nuestra existencia. Es muy común escuchar esta frase de más vale tarde que nunca, ¿no? Y creo que hasta cierto punto, cuando se trata de la salvación, aún, aunque sea en el último instante, es mejor que nunca haber recibido esa gracia inmerecida. Y cuando llevaron a Jesús al monte Calvario, al Gólgota, junto a él estaban estos dos criminales también para ser ejecutados. Tal vez los soldados romanos que habían sido designados para disponer de las cruces, organizarlas, colocarlas en su sitio, no tenían ni idea de por qué las habían puesto en ese orden, poniendo a un malhechor a la izquierda y otro a la derecha de Jesús, y Jesús en el centro. Tal vez ellos no tenían idea, tal vez nosotros desde nuestra perspectiva actual, sabiendo quién era ese hombre inocente que había sido condenado a muerte, lo hubiésemos puesto aparte, separado de aquellos criminales, ¿no? No lo sé. Tal vez eso lo hubiéramos hecho si pudiéramos viajar al pasado, es decir, hacerlo de otra manera. Pero lo interesante es que aquellos soldados romanos, sin saberlo, estaban cumpliendo con lo profetizado en Isaías 53:12. Dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Otras versiones dice: fue contado entre los pecadores. Aquel hombre inocente que estaba siendo ejecutado injustamente, Jesús, cuya inocencia fue declarada por Pilato mismo, cuando dijo: no encuentro ningún delito en este hombre, ese cordero inocente estaba siendo condenado entre los que no eran inocentes. Estaba siendo contado como uno de ellos. Y lo que está sucediendo en esta escena es más que un hombre inocente muriendo. Porque si somos realistas, pensémoslo de esta manera: Jesús no es el único hombre inocente que ha sido ejecutado o martirizado a lo largo de la historia. Incluso en la historia de los primeros cristianos, de la primera década, hay muchos mártires que murieron injustamente. Pero entonces todo esto que estamos hablando y que hemos estado considerando semanas atrás, y lo que leímos hoy en todo el contexto del pasaje que leímos, tiene un significado mucho, mucho más profundo. Y como veíamos la semana pasada con David, que expuso de una manera en la que Jesús, el Hijo de Dios, fue abandonado por el Padre en esa cruz, para que nosotros ahora fuésemos recibidos y aceptados como hijos de Dios. Todo esto tan profundo, como dijera el autor de la carta a los Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no es simplemente un inocente muriendo injustamente, sino es el mismo Dios identificándose con nosotros. Nadie, absolutamente nadie puede decir que Dios es un Dios ajeno a la aflicción de nuestro mundo caído. Piensa en esto un poco. Cristo, en su nacimiento, estuvo rodeado por bestias, por animales. Nació en condiciones en las que nosotros no desearíamos traer a la vida a un hijo. Pero de la misma manera, Jesucristo ahora en su muerte está rodeado de criminales. No podemos decir que Dios no conoce lo que es vivir la aflicción en esta vida, en este mundo. Y entonces, extendiendo su misericordia
y su gracia hasta el último instante, vemos esta escena que leímos del ladrón. Pensemos un poco ahora en este criminal, ¿vale? En un criminal arrepentido. Tenía una gran carta de antecedentes penales. Todos los que hemos emigrado de nuestro país nos piden un documento que es una carta de antecedentes no penales, ¿no? Y no sé, piensas, ¿será que me va a salir algo ahí que no sepa que a lo mejor cometí algún delito o algún crimen? Espero que salga limpia esa carta, ¿no? Este criminal sin duda tenía una gran carta de antecedentes. Era un hombre malvado. Era un hombre que ante la justicia romana merecía estar ahí. Por sus delitos, por sus crímenes. Lo podemos encontrar en distintas versiones como malhechor, como ladrón, tal vez asesino. Y este hombre al principio se unió a las burlas de la gente, junto con su otro compañero o colega de fechorías. ¿Por qué lo digo? Porque Mateo 27:44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones, en plural, que estaban crucificados con él. ¿Será que la Biblia se contradice? Porque Lucas dice que él le recriminó al otro ladrón, que por qué no se arrepentía, pero si Mateo dice que ambos estaban burlando. Bueno, permitidme proponer algunas ideas, ¿vale? Este hombre, a medida que fue transcurriendo el tiempo, podemos pensar que ahí en la cruz iba reconociendo a quién tenía a su lado, quién estaba crucificado al centro. Es posible que, y vamos a entrar un poco en el terreno de la especulación, ¿vale? Es posible que no conocía a Jesús, es posible que no sabía nada de él sino hasta aquel día. Tal vez pensó que era otro criminal, un criminal más. Al fin y al cabo, el Gólgota, esa zona donde se ejecutaba y se crucificaba a los ladrones, no era un lugar donde debían morir los inocentes, y mucho menos el lugar donde debía morir el Hijo de Dios. Tal vez para este ladrón era un criminal más también. Entonces, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? Bueno, sin duda habrá escuchado la oración de Jesús pidiendo perdón por sus enemigos, que fue la primera palabra que consideramos, la primera frase. Estas palabras que resonarían en su mente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez él sabía que estaba incluido en esa lista de aquellos que necesitaban ese perdón. Además, escuchó también, sin duda, los gritos de las multitudes, ¿no? De las multitudes que, aunque lo hacían en tono de burla, fueron un testimonio de lo que Jesús hizo en su vida, en su ministerio, cuando estaba rodeado de multitudes. Y estos, ahora que se burlaban, decían: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Tal vez se preguntaba este ladrón: ¿qué quieren decir con que salvó a otros? Tal vez en su corazón había algo que lo llevaba a darse cuenta de que a quien tenía a su lado era el Salvador, era el Mesías. Ahora, recordemos que Pilato lo había mandado a escribir sobre la cabeza de Jesús, había mandado poner una inscripción que, según el pasaje que acabamos de leer, decía: este es el Rey de los judíos. El ladrón pudo haber leído esa inscripción, tal vez, muy al inicio, antes, cuando todavía las fuerzas le daba para leer. Y si no, tal vez escuchaba a otro leerlo en forma de burla cuando la gente pasaba y leía la inscripción. Era común poner públicamente esa lista de delitos para que la gente los viera y supiera por qué estaba siendo ejecutado ese criminal. Como sea, sin duda ahora este ladrón sabía que Jesús era un rey. Y entonces, todo eso resonando en su corazón, en su mente, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creo que esa es una gran demostración de fe, y es una fe que me desafía, es una fe que me reta.
es una gran demostración de fe y de un corazón que ahora comienza a creer. Lo que antes era burla, tal vez ahora empieza a reconocer que tenía al Hijo de Dios. De manera increíble, Jesús hizo que naciera fe en el corazón de aquel criminal. Y digo de manera increíble porque, piénsalo un poco. El ladrón creyó en el momento en que Jesús parecía totalmente incapaz de salvar a alguien. Colgado, igual que él, igual que los otros dos, como otro culpable, totalmente vulnerable, físicamente incapacitado, sufriendo, y no victorioso como un rey ante los parámetros humanos. ¿Qué clase de rey luciría una corona de espinas bañada de sangre? ¿O a qué clase de salvador le arrancarían su barba desde raíz? ¿Qué escena tenemos aquí? Y aún así, el ladrón creyó. Creyó antes de que, como lo leímos en el pasaje, antes de que la oscuridad cubriera la tierra, antes de que temblara o incluso antes de que el velo del templo se partiera en dos. Creyó no después de haber visto a Cristo resucitado, como sus discípulos, sino creyó en Él en plena agonía. Ahora, vamos a observar rápidamente 4 cosas que el ladrón creyó. Creyó que Jesús es Dios. En el verso 40 dice, a su otro compañero, al otro ladrón, le dice, ¿ni siquiera temes a Dios estando en la condenación? Está reconociendo que aquel al que tiene es el Hijo de Dios. Creyó que él mismo era culpable y que él merecía morir. Él reconoció su propia culpa. Dice, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. Y entonces, por consecuencia, creyó también que Jesús era inocente. Dice, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada para merecer estar aquí. Y por último, creyó que Jesús es rey. Y creyendo que es rey, lo único que pidió fue ser recordado. Qué increíble, porque no pidió ser honrado, no pidió un lugar de honor, no pidió tener una parte en su reino, como algunos de sus discípulos hicieron en algún momento. Simplemente le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Probablemente reconociendo que había llevado una vida llena de maldad, llena de errores, se consideraba indigno, siquiera de ser recordado. Solo eso pidió, acuérdate de mí. Y aún entendiendo o comprendiendo cuán indigno era, se animó, se aventuró a pedirle a Jesús, recuérdame. Ahora, esta es una fe, como he dicho, es una fe desafiante para mí, y espero que también lo sea para cada uno de nosotros ahora, porque no solo fue valiente en ir en contra de las multitudes burlonas, sino que reconoció su propia condición. También es una fe desafiante porque creyó en Cristo aún en las condiciones menos apropiadas, tanto para él como para aquel hombre divino en quien estaba depositando su fe. No eran las mejores condiciones para creer. Este ladrón no pidió que cambiara sus circunstancias, no pidió que lo bajara de la cruz, ni que lo salvara de ese sufrimiento. Simplemente reconoció quién es Jesús y quién es Él, quién era Él. Y entonces este hombre alcanzó misericordia. Esto es importante, reconocer quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Y eso nos pone en una correcta posición para alcanzar misericordia. Y además recibió la más grande promesa que cualquier ser humano podría recibir de parte de Dios. No le estaba prometiendo prosperidad, no le estaba prometiendo una vida sin problemas, no le estaba prometiendo seguridad y confianza en esta vida. Además ya no le quedaba vida por delante. Pero
el verso 43 del pasaje que leímos de Lucas 23, Jesús le responde con la más grande promesa: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta respuesta sin duda superaría las expectativas del ladrón, ¿no? Que simplemente había pedido que fuese recordado. Jesús no le respondió: te prometo que te recordaré, sino que le prometió que se reencontrarían en el paraíso. A ambos les quedaba poco tiempo de vida, pero le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no solo es un reencuentro casual o circunstancial, como cuando después de un tiempo de no ver a un amigo, te vuelves a reencontrar con él, ya sea porque te lo encuentras o porque quedas con él para tomar algo. Esto de estarás conmigo describe una comunión personal e íntima que en el futuro ambos disfrutarían en el paraíso. El concepto de paraíso o la palabra de paraíso tiene sus orígenes en el persa antiguo y se refiere a un jardín amurallado. Algunos creen que puede estar haciendo alusión a esto. A mí me gustó esto que he encontrado. Según algunas costumbres antiguas, dicen que cuando un rey quería hacerle un gran honor a alguno de sus servidores, lo nombraba acompañante en el paraíso, en esos jardines, para que paseara y conversara con el rey en aquel lugar delicioso. Si eso fue así o no en la antigüedad, qué hermosa escena, porque es una promesa para nosotros. Fue más que inmortalidad lo que Jesús le prometió a este ladrón que estaba arrepentido. Le prometió el honor de gozar de su compañía en el jardín, en su presencia, en la corte celestial. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que el paraíso es lo que es un paraíso, no por su belleza necesariamente, sino porque es el lugar de comunión y de compañerismo eterno con Cristo. Qué hermoso. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros también hoy, porque así como el ladrón, todos somos culpables y también incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero también hemos recibido esa misma promesa. De la misma manera que ese ladrón, tú y yo no somos inocentes. Tal vez me dirás: oye, pero yo no soy ladrón, yo no robo a otras personas, yo no soy asesino, yo soy un buen cristiano, ¿no? Pero mira, creo que en cierto sentido, y ante los estándares del Señor, somos ladrones cuando usamos los dones y los talentos que hemos recibido de parte de Dios para servirnos a nosotros mismos y no para servir a otros. Somos ladrones cuando vivimos para vivir nuestra propia gloria, satisfacer nuestros propios deseos y no para la gloria de nuestro Creador y Salvador. Somos asesinos cuando le decimos a otro tonto, ¿no? O cuando pensamos siquiera mal de nuestro semejante. Somos culpables cuando hablamos mal de otros, aún en nuestro corazón. Y podríamos seguir con la lista. La intención de esto no es hacer una predicación legalista y que nos salgamos todos de aquí con condenación, sintiéndonos irremediables. Pero el hecho es de que no somos mucho mejores que aquel criminal. Pero al igual que él, todos los que hemos creído en Cristo como Rey y Salvador, hemos recibido una promesa gloriosa. Una promesa que no hemos hecho absolutamente nada para poder alcanzar, para poder ganarla. El poder estar con Él un día en el paraíso. Así como el ladrón, no hemos ganado ese privilegio. No hemos trabajado o hecho algo para hacer méritos para tener comunión con Cristo ahora y por la eternidad. Tampoco hemos hecho nada para poder disfrutar de una posición correcta delante del Padre, como si nunca hubiésemos pecado. Todo ha sido por los méritos de Cristo en esa cruz y no por los nuestros.
Este hombre no hizo nada para merecerlo. De hecho, como he dicho, tenía una lista, seguramente de muchos crímenes, que si nosotros nos comparáramos con él, pues sentiríamos que él está muy por delante de nosotros. Pero ante los estándares divinos, todos teníamos un acta de decretos que nos era contraria. Y este hombre, ni siquiera, aunque quisiera, ni siquiera podía hacer algo por merecer esto. Ya no le quedaba tiempo, ya no tenía tiempo para hacer buenas obras, ya no tenía tiempo para compensar su maldad y equilibrar con buenas obras. No tenía la oportunidad tampoco de bautizarse, no tenía la oportunidad de hacer ningún mérito religioso, no tenía la oportunidad de hacer algo litúrgico, ceremonial para salvarse. Y eso refleja exactamente nuestra condición hoy en día. Esta historia del criminal arrepentido cuenta también nuestra historia. Y no porque nosotros ya no tengamos tiempo, sino porque habla de que nuestra salvación no depende de ninguna de estas cosas. Nosotros tampoco podíamos hacer nada, ni podemos, ni podremos hacer nada nunca para ganar nuestra salvación. De la misma manera que este hombre estaba en una condición de total impotencia, también es un llamado para nosotros a constantemente recordarnos y recordarnos esto y reconocer nuestra absoluta incapacidad para arreglarnos, nuestra condición de pecadores, que también merecíamos la muerte. Ahora, de la misma manera que este hombre estaba en esa condición de impotencia, nosotros no podemos hacer nada para arreglarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús en aquel sermón, el Sermón del Monte, enseñó a las multitudes, en Mateo 5:3 dice: Dios bendice, o bienaventurados, los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Justamente Jesús estaba diciendo eso, que somos muy dichosos, muy bendecidos cuando reconocemos que nuestra condición de pecadores es una realidad de nuestras vidas y que nuestro estado de bancarrota espiritual, absoluta bancarrota, es lo único que nos puede llevar a los pies de Cristo. Nos puede llevar a aquel que sí puede ayudarnos. Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Pero además, no solo eso, sino que sus promesas son dignas de confianza. No tenemos nada para ofrecer, pero sí que podemos poner nuestra confianza en aquel que sin duda cumplirá sus promesas. Ahora Jesús, con el fin de enfatizar esta promesa que le hizo al ladrón, usó esta expresión: de cierto te digo, o te digo la verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imaginemos, si aquel Mesías sufriente, agonizando en la cruz, podía garantizar esa declaración, aún en medio de ese sufrimiento, imagina lo que el Rey victorioso, el que ha vencido a la muerte, nos ha garantizado a nosotros. Un lugar para tener comunión por la eternidad. Esa misma promesa que el ladrón recibió es la misma que hemos recibido nosotros ahora, que por cierto también es la promesa que hizo a sus discípulos. Juan 14:2-3, Jesús le dice a sus discípulos: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué increíble promesa. Qué increíbles palabras. Y esa es la misma promesa que el Señor nos ha hecho y que hemos recibido de Él.
para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Qué grande Salvador tenemos, sin duda. Pero pensando un poco otra vez en el ladrón, si llevamos todas estas ideas un poco más allá, podemos decir que esta promesa no estaba condicionada ni siquiera a la fe del malhechor. No era una fe condicional. Perdón, no era una promesa condicionada. Podríamos suponer que en medio de tal, y sigamos otra vez un poco en el terreno de las especulaciones, ¿vale? Podríamos suponer que en medio de tal impactante escena, pudo tener momentos de duda aquel criminal, aquel hombre en la cruz. Al mediodía, dice la narración, que la oscuridad cubrió la tierra y que Jesús gritó sintiéndose abandonado por Dios. Después un terremoto sacude la tierra, parte las rocas en dos y el velo es rasgado. Ante la oscuridad y el temblor, tal terremoto, pudieron haber surgido las dudas de aquel ladrón sobre ese Salvador en el que había comenzado a creer. Tal vez pudo venir una pregunta a su corazón: ¿cómo puede salvar a otros si parece haber sido abandonado por Dios? ¿Cómo puede hablarme del cielo si parece que no puede controlar la tierra? Sin embargo, a pesar de las dudas, la promesa de Jesús permanecería intacta. Incluso si la fe del ladrón vaciló, su destino estaba asegurado. ¿Sabes por qué? Porque era Jesús el que lo había prometido. De la misma manera, nuestra fe puede resbalar. Nuestra fe puede debilitarse y hay momentos en que sentimos que ya no hay esperanza o que dudamos. Pero ¿sabes qué? De la misma manera, las promesas del Señor permanecen fieles. Sus promesas no están condicionadas a nuestra fe. Esa esperanza está arraigada en nuestra fe en aquel que ha prometido. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la promesa, simplemente creer en el Hijo y tenemos vida eterna. Él lo ha prometido y está garantizado. Descansa en la fidelidad de Jesús. Descansa en esa posición que ya tienes. Si has depositado tu fe en Cristo, ahora cuentas con una posición como hijo delante del Padre. No por lo que has hecho, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Él te ha dado su justicia perfecta. Ahora disfrutas de su gracia. No te esfuerces por mantener una posición delante de tu Padre. Confía en que Él cuida de ti. Confía en que, aunque las circunstancias no lo parezcan, Él te ama. Él cuida de ti. Porque no estoy hablando aquí de una vida libre de problemas, de sufrimiento. Estoy hablando de esa paz y ese gozo aquí, en este mundo lleno de dolor, pero también de esa esperanza más allá, que se extiende más allá de esta vida. Y en los momentos de duda, o incluso cuando crees que todo ha terminado, como aquel criminal, que parece que ya no hay más tiempo, que ya no hay más esperanza para ti, y que tal vez Dios te ha abandonado, recuerda su promesa. Le perteneces. Porque esa acta que cada uno de nosotros teníamos como culpables, esa lista de cargos contraria a nosotros, que nos incriminaba, Él ya la eliminó en la cruz. Él la clavó. Y eso no será quitado jamás. Y Él ha preparado un lugar para ti, para mí, para que donde quiera que Él esté, también estemos con Él por la eternidad. ¿Qué haremos con esto hoy? Simplemente quiero terminar pensando, imagina esta escena, esas 3 cruces ahí alzadas en el monte Calvario.
3 hombres suspendidos y debatiéndose entre la vida y la muerte. A cada lado de Jesús, 2 malhechores, 2 vidas que como la de Jesús se estaban extinguiendo. Pero en esa agonía, los criminales revelaron 2 actitudes diferentes. Uno, sumido en la amargura, se unió al coro de burlas de la gente, rechazando al Rey de Reyes en su hora más oscura. El otro, en cambio, reconoció su propia miseria, su culpa, y depositó su última chispa de esperanza en aquel que, incluso en medio del sufrimiento y del dolor, era su luz y su salvación. Hoy me pregunto cuántos de nosotros aquí, que estamos en este momento, hemos abrazado esa luz, hemos abrazado esa cruz, esa promesa. Tal vez cuántos de nosotros en estos momentos venimos con dudas o arrastrando el terrible peso de pecados que creemos que son imperdonables. Quizá pienses que tus faltas, que tus errores son demasiado grandes, que la redención está fuera de tu alcance. Pero ¿sabes qué? Así como para ese ladrón, la gracia de Cristo no mide la magnitud de tus faltas, mide la sinceridad de nuestra fe. Es un regalo que se extiende a todos nosotros, sin importar cuán profundo hayamos caído. Cada uno de nosotros tenemos una historia distinta. Tal vez estás batallando con la idea, si tú no has depositado tu fe en Jesús, en ese Salvador, con esta idea de, puedo arrepentirme hasta el último momento, puedo tener una conversión tardía como aquel ladrón. Pero pensemos hoy, ¿quién nos garantiza ese instante final? La vida es un suspiro, la vida es un instante fugaz que puede desvanecerse en cualquier momento, dice la Escritura. La Biblia nos habla de esta conversión del ladrón como un destello de esperanza, aún extendiendo su gracia hasta el último momento. Pero creo que también es una advertencia de no jugar con la gracia, no postergar más esta decisión que es la más importante de nuestras vidas. Tal vez es un ejemplo de misericordia, pero debemos estar atentos de no jugar con tan grande salvación que hemos recibido. Porque sí, la salvación del ladrón puede parecer injusta ante nuestros propios ojos humanos. ¿Cómo puede alguien que vivió al margen de la ley y una vida tan malvada entrar al reino de los cielos al final? Pero esa es la paradoja de la gracia. No se basa en méritos, sino en el amor incondicional de Dios. Nadie puede jactarse de haberla ganado. Nadie puede reclamarla como un derecho propio. El precio de nuestra salvación fue la agonía de Jesús. Sus últimas palabras en esa cruz son un grito de dolor y de abandono, pero que resuenan ahora en nuestros corazones y están llamando a nosotros, a nuestro corazón. Él soportó la humillación y el sufrimiento, la muerte misma, pero ¿sabes por qué lo hizo? Por el gozo que había sido puesto delante de él, dice el autor de Hebreos, por esa promesa de un gozo eterno, de vernos con él por la eternidad, disfrutando de comunión, por la certeza de que un día, si depositamos nuestra confianza en él, estaremos con él en comunión perfecta como lo era al principio, alabando su nombre por toda la eternidad. Simplemente quiero terminar haciéndote una invitación a que, si tú aún estás dudando y tu corazón está dividido, porque no quiero dar por sentado que todos hoy habéis puesto vuestra confianza en Jesús como Salvador. Si estás postergando esta decisión, no lo hagas. Hoy hay gracia y misericordia para ti. La hubo hasta el final para aquel ladrón.
pero hoy está disponible. Hoy, cuando hay fuerza, cuando estamos aquí y podemos venir a pedir misericordia al trono de la gracia. Pero también si estás atravesando un momento en donde tu fe está siendo probada, tal vez sabes que eres hijo de Dios, tal vez sabes que Jesús es tu Salvador, pero vienen momentos de duda, momentos en donde parece que Dios no tiene cuidado de ti. El mensaje también es para ti. El mensaje es: esa gracia que has recibido se extiende hasta la eternidad, pero tiene implicaciones para tu vida hoy aquí. Prediquémonos el Evangelio hoy a nosotros mismos. Vamos a orar.